Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea Yahvé, el Santo de Israel, nuestro Abba Kadosh. Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Estamos estudiando la parashá número 25, Tzav, que significa ordena, y desde la comunidad judía mesiánica en Sheikh Haderech, los del camino, les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach Adonai. La parashá número 25, Tzav, se encuentra en Levítico Vaikra 6:8 al 8:36. Vamos a estar orando, amados hermanos, para iniciar este tiempo de estudio de la palabra del eterno Dios de Israel. Abba Kadosh, en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, entramos confiadamente al trono de la gracia en estos días que hemos celebrado la fiesta de Purim y hemos comprendido, Abba Kadosh, el significado profético que la misma tiene, Abba Kadosh, y la conexión con el Brit Hadashah, con el libro a los Hebreos, Abba Kadosh, y del mensaje mesiánico, del mensaje de Yeshua que está plasmado en el libro de Esther. Por ello, una vez más, en esta oración, sabemos que entramos confiadamente al trono de tu gracia, oh bendito Rey de gloria, oh bendito Rey del universo. Te damos gracias, Abba Kadosh, porque la luz siempre vence a las tinieblas. Te damos gracias, Abba Kadosh, aunque el enemigo se levante en contra de tu pueblo Israel a lo largo de las generaciones, la historia de tu palabra, la verdad de tu palabra nos enseña, Abba Kadosh, que tú defiendes a tu pueblo Israel, que tú eres el Dios que defiendes a tu pueblo Israel, que tú eres el Dios que defiende al pueblo judío, aún con edictos contrarios, con edictos de exterminio. Abba Kadosh, hay una promesa de que tú guardas a tu pueblo Israel. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. La historia de Esther nos enseña, Abba Kadosh, que el Mashiach, que Yeshua HaMashiach es el vencedor por encima de todos los imperios, por encima de todos los reinos. Hasatán le mostró a Yeshua todos los reinos del mundo, pero Yeshua es el vencedor de cada uno de ellos. La verdad de Yeshua es la que vence las mentiras de las tinieblas, Abba Kadosh, que han contaminado a los seres humanos a lo largo de la historia. Gracias, Padre bendito, porque estamos en este Shabbat hablando de la luz, hablando de la verdad, hablando de la Torah, hablando de Yeshua HaMashiach, hablando, Abba Kadosh, de la parashá Tzav, hablando, Abba Kadosh, de los sacrificios que nos enseñan, Padre amado, el verdadero cumplimiento del sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre en Yeshua HaMashiach. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh, porque ya todo está revelado en tu palabra, en tu Torah. Todo está plasmado en tu Torah, Abba Kadosh, y a través de tu Ruach HaKodesh, tú obras en tu pueblo Israel, para que podamos comprender la obra redentora de Yeshua, para que podamos comprender, Abba Kadosh, la expiación hecha por Yeshua a favor de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y glorificado sea tu nombre, Yahvé Sebaot,
Rey del universo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua HaMashiach, en el nombre que es sobre todo nombre, y que las naciones, Abacadosh, puedan conocer la verdad de tu Torah. Te lo pedimos, Abacadosh, en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Melech, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Como dijimos anteriormente, estamos en la parashá 25, la parashá Saf, que significa ordena, porción que se encuentra en Levítico, Vaikra 6:8 al 8:36. De el Korban Asham podemos leer en Levítico capítulo 7, versículo 1 al 10. O de la ofrenda Asham, y el tema que nos ocupa en esta tarde de Shabbat es Yeshua, la ofrenda Asham, o el sacrificio Asham. Levítico 7, 1 al 10. Asimismo, esta es la Torá del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen, el sacerdote, lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Yahvé, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los Kohanim la comerá. Será comida en lugar Kadosh, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, Asham. Una misma Torah tendrán, será del Cohen que hiciere la expiación con ella. Y el Cohen que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del Cohen que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Aleluya. Baruch Hashem. Ya hemos leído toda esta porción, toda esta parashá. Hemos dicho las bendiciones. Y acabamos de leer Levítico Vaikra capítulo 7 del 1 al 10 respecto a la ofrenda Asham, la ofrenda por la culpa. Desde la semana pasada, al iniciar la lectura del libro de Vaikra, entramos al tema de los korbanot, de los sacrificios, y estamos viendo cómo cada uno de los korbanot, de los sacrificios, tienen un significado totalmente mesiánico, es decir, hablan de Yeshua HaMashiach, hablan del sacrificio hecho por Yeshua HaMashiach, donde se introduce el tema de los sacrificios en la Torá, y es muy importante para nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach poder manejar esta información de los sacrificios desde el principio, desde el libro de Bereshit,
desde el libro de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis, donde se narra la caída del hombre, Adán y Java. En el versículo 8, capítulo 3 de Génesis, versículo 8, y oyeron la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y recordamos la parábola de la oveja perdida que nos enseñó Yeshua. Dice que habían 100 ovejas, pero una de ellas se había extraviado. Y el pastor dejó las 99 ovejas en el aprisco y se fue a buscar aquella oveja perdida. Esto se convierte en una figura, en una analogía de esta parábola enseñada por Yeshua al episodio de Bereshit, capítulo 3, donde es el Eterno mismo, Dios mismo, llamando al ser humano, llamando al hombre y a la mujer. Desde el principio, el Eterno ha buscado a los seres humanos. Desde el principio, el Eterno ha preguntado por los seres humanos extraviados. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama esa manifestación del Eterno, esa manifestación de Dios que busca a la oveja perdida? ¿Quién es el buen pastor que busca a la oveja perdida? Yeshua mismo nos enseñó de que Él es el buen pastor. Yohanan Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Sabemos que Yeshua fue hasta el madero, murió por nosotros, entregó su vida como propiciación por nuestros pecados, nos amó hasta el extremo de convertirse en un sacrificio, en un corbán Hashem, en una ofrenda Hashem, a favor de la humanidad que se había perdido, que se había extraviado. Entonces es Yahvé Yeshua el que pregunta por el hombre, por la humanidad, desde que estaba en el Gan Edén, desde que estaba en el huerto del Edén. Mas sin embargo, el ser humano, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Es esconderse de la presencia del eterno Dios de Israel. El Eterno siempre ha querido reconciliar a los seres humanos. Los seres humanos hemos huido de su presencia.
al encontrarlos desnudos y vestidos con hojas de higuera, que ellos mismos habían inventado cubrirse, ¿no?, con estas hojas de higuera, simbolizando también la naturaleza humana que no sigue las órdenes del Eterno, sino que cree que por sus propios medios o por su propia religiosidad o por su propia distorsión de la Torá, de las ordenanzas del Eterno, puede cubrir su pecado, puede esconder su pecado. Pero no era la forma, no era la forma del Eterno, no era el modelo del Eterno. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno Dios Todopoderoso? En el mismo capítulo 3 de Génesis, versículo 21 en adelante, y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire qué interesante lo que nos dice la Torá acá. No le ordenó a un malach, a un mensajero, a un ángel, que hiciera las pieles. El Eterno no le ordenó a un mensajero. Es el Eterno el que toma la determinación de hacer las pieles. Él mismo hizo las túnicas de pieles. Porque esto es una figura del sacrificio que el mismo Dios, que el mismo Elohim, que el mismo Yeshua haría a favor de la humanidad. Implica un sacrificio. Este es el primer sacrificio registrado en la Torá. Y no es el hombre el que toma la determinación en el tema de los sacrificios. De hecho, es un tema tan importante y es un tema tan delicado, amados hermanos, el que nosotros estamos estudiando el día de hoy, porque en Levítico el Eterno le ordena a nuestro pueblo Israel llevar las ofrendas, los sacrificios. Pero el principio nos dice en la Torá que es el Eterno, en primer lugar, el que toma la determinación concerniente al tema de los sacrificios. Y sabemos que es figura del ofrecimiento del mismo Dios, del mismo Elohim, como sacrificio para expiar los pecados de aquel que se arrepiente. Aleluya. Hebreos 9:14 lo confirma. Cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14 dice que el Mesías se ofreció mediante el Espíritu eterno, mediante el Ruach eterno. Es decir, nos está hablando referente a la naturaleza divina del Mashiach.
a la naturaleza divina de Yeshua HaMashiach. Entonces, nótese este accionar de amor y misericordia. Porque aunque hubo juicio y condena por el pecado, en Génesis capítulo 3, sí lo hubo. El hombre y la mujer fueron expulsados del jardín del Edén a causa de la obediencia, de la desobediencia. Pero también vemos al mismo Elohim que condenó, que juzgó. Lo vemos en un acto de amor y de misericordia, sacrificando un animal, haciendo túnicas, vestiduras, para cubrir al hombre y a la mujer, y vistiéndolas con ellos. Dice, y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No solo hizo las túnicas, sino que no solamente se tomó el trabajo de hacer las túnicas, el mismo Dios, el mismo Elohim, sino que también dice que vistió al hombre y a la mujer. Esta es la obra del amor. Esta es la obra de la gracia. Aquí está la gracia en la Torá. Desde el pecado del hombre está revelada la gracia en la Torá. Y recordemos nuestro versículo base para esta secuencia de las enseñanzas de Yeshua a través de la Torá, que se encuentra en Yohanan, en Juan 5, 46, 47. Porque si creyeseis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moshe? De Yeshua. ¿De quién habló Moshe? ¿Cuál es el personaje principal en la Torá? ¿Cuál es el sujeto principal de la Torá? ¿Cuál es el verbo principal de la Torá? Porque todo es por él y para él. Pero si no creéis a sus escritos, como sucede al día de hoy con la teología del reemplazo y las doctrinas grecorromanas, que dicen que la Torá ya fue abrogada, Hasbe Shalom, el Eterno no lo quiera. Pero si no creéis a sus escritos, dice Yeshua, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, el que no cree en la vigencia de la Torá, en el mensaje de la Torá, en los escritos de Moshe, tampoco cree en la revelación, en las palabras de Yeshua HaMashiach. Mateo 5:17 dice Yeshua, no penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido a abrogar, he venido a darles plenitud. Entonces es el mismo Dios, el mismo Elohim lleno de gracia, aleluya, en el huerto del Edén, vistiendo al hombre y a su mujer con túnicas de pieles, a través del primer sacrificio hecho a favor del ser humano. Aleluya. Bendito sea el Abacadosh.
Bendito sea Yeshua HaMashiach. Vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53, que es el capítulo por excelencia que nos habla sobre el Corbán Hashem, o el sacrificio Hashem, la ofrenda Hashem, la ofrenda por la culpa. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es el mismo principio de lo que ya vimos en Bereshit, en Génesis, capítulo 3, versículo 8, lo que está revelado en la parábola de las 100 ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y es que sin el libro de Vaikra, sin el libro de Levítico, sin las parashot, las porciones que nosotros estamos estudiando desde la semana pasada, no tiene sentido el cumplimiento mesiánico en Yeshua de las profecías referente al sacrificio y a la expiación que el Mashiach tendría que hacer a favor de Israel. Es decir, estos conceptos que aparentemente son del nuevo pacto, como la muerte del Mesías, el derramamiento de su sangre, su resurrección, estos conceptos no tendrían sentido sin la base del libro de Vaikra de Levítico. Continuemos la lectura. 53:7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién es el único que no ha cometido pecados? Que jamás cometió pecados. Yeshua, primera de Pedro, Kefas 2:22. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es un sacrificio sustituto, el que nos revela Isaías, Yeshayahu 53. Un sacrificio sustituto. Hay un cordero que muere en lugar del pecador. Hay un cordero que muere en lugar del transgresor. Eso es lo que nos enseña, o ese es el principio que nos enseña tanto la Parashá Vaikra como la Parashá Tzav, la que hoy estamos estudiando. Hay un cordero que muere en lugar del pecador. Y este cordero, este siervo de Yahvé, se cumple en Yeshua HaMashiach. Como en el Shabbat pasado también estuvimos hablando de este pasaje, hoy igualmente hacemos referencia. Yohanan 1, Juan 1:29. El siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este capítulo 53 de Isaías en el versículo 4 y 5, mire cómo el principio de sustitución que nos habla la Torá está reflejado en Isaías 53. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces es el Mesías, el Mashiach, es el siervo sufriente, el que toma nuestras enfermedades. Es el Mashiach, el siervo sufriente, el que toma nuestros dolores. Es el Mashiach, el siervo sufriente, el que lleva nuestros pecados en su propio cuerpo. Aleluya.
Baruch Hashem. Esta ofrenda a Hashem que nosotros encontramos en Levítico 5:14 hasta el capítulo 6, versículo 7. En Levítico capítulo 7, del 1 al 10. Hemos visto en la parashá, en esta porción, cómo el oferente se identifica con la víctima, con el cordero. Hemos visto en esta parashá cómo el oferente se identifica con el sacrificio, con el corbán. Cuando el cordero iba a ser sacrificado, el oferente tenía que imponer sus manos sobre el cordero, y esto representaba la identificación o la transmisión de los pecados sobre la víctima, que a continuación sería ofrecida al Eterno. Levítico 4:29. Levítico 4:29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, si usted lee del 27, el mismo capítulo 4, desde el 27 al 29, es el oferente. Si alguna persona del pueblo pecare, 28, luego que conociere su pecado, y pondrá su mano sobre la cabeza, versículo 29, de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Vemos la identificación del pecador al poner sus manos sobre la víctima, sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Isaías 53:6 también se habla de esta transferencia de pecados sobre la víctima, sobre el siervo sufriente, sobre el Mesías sufriente. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 11 al final del mismo capítulo 53. Y llevará las iniquidades de ellos. Entonces hay una identificación entre el pecador y la ofrenda presentada por el Eterno a favor de la humanidad. Es la ofrenda de Yeshua HaMashiach.
es el Mesías sufriente, el que llevaría sobre su propio cuerpo el pecado de todos nosotros. Ahora en Isaías 53:7, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta parte de la profecía de Isaías, ¿de dónde fue tomada? ¿De dónde fue tomado este concepto? De que el Mesías sufriente sería llevado como cordero al matadero, como cordero para el sacrificio. De hecho, fue tomado del sistema sacrificial revelado en los primeros capítulos del libro de Vaikra, del libro de Levítico. Isaías 53:8 y del 10 al 12, siempre del mismo capítulo, nos enseña que el Mesías sufriría una muerte sustituta. En Isaías 53:10, en Isaías 53:10, la frase expiación por el pecado, la frase expiación por el pecado alude a una ofrenda a Sham, alude a una ofrenda a Sham, es decir, una ofrenda por la culpa. Ahora, si nosotros leemos Hebreos 9, 10 al 14, Hebreos 9, al 14. Ya que consiste solo de comidas, bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, todo ello hablando del sistema sacrificial impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, es decir, el Mesías, Cohen Gadol, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, del Mesías, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Este versículo nos muestra que el servicio de la sangre, salpicar y rociar la sangre sobre el altar en el Mishkan, en el tabernáculo, era una figura de la sangre del Mesías.
que asegura redención eterna para nosotros. Ahora surge esta pregunta: ¿cuál era la base para la expiación o eliminación del pecado de Israel? ¿Cuál era la base para la expiación o eliminación del pecado de Israel? Si usted hace una encuesta o si usted hace un sondeo, la mayoría responderá que es a través de los korbanot, de los sacrificios. Bueno, y recordemos que los korbanot, los sacrificios, son solamente sombra profética del verdadero sacrificio hecho por Yeshua HaMashiach. Algunas citas posibles para esta respuesta: Levítico 4:33-35. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Recordemos que los sacrificios de animales solo cubrían el pecado, pero el sacrificio de Yeshua no solo cubre el pecado, sino que quita el pecado. Lo vemos en Hebreos 10, del 1 al 4. Hebreos 10, del 1 al 4. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Hebreos 9:13, 14 nos dice que la sangre de Mashiach sí limpia por completo el pecado del ser humano. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, el Abacadosh. En Levítico 4:33-34 dice que el pecado será perdonado, no dice que el pecado será quitado.
Ya vemos en los versículos antes mencionados en Hebreos que a través de la sangre de Yeshua el pecado no solamente es perdonado, sino que también es quitado, es borrado por completo. El hebreo para la palabra expiación en estos versículos deriva de la raíz kapar, de donde viene la palabra kippur o kippurim o expiaciones, y que también tiene que ver con la fiesta de Purim, como lo estuvimos mencionando en la celebración de Purim. ¿Cómo reconciliarnos con el concepto de Levíticos 4, 33, 34? Levítico 4, 33, 34 y Hebreos 10, 4. Vayamos a Primera de Kefas de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Leamos desde el 18, Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Leo nuevamente el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo recibía el perdón el israelita antes de la manifestación de Yeshua HaMashiach? ¿Será que era solamente por el sistema o el ritual de los sacrificios detallados en Levítico, en Vayikra? ¿Sería por la obediencia a la ordenanza del Eterno? ¿Será que más allá de lo que nosotros vemos como este ritual de sacrificios de animales, hay algo más poderoso? ¿Hay una revelación más poderosa que estas sombras proféticas, a como hemos leído en Hebreos? ¿Qué era lo que daba poder al sacrificio en el sistema de Levítico? ¿Qué era lo que daba legitimidad? ¿Qué se escondía detrás de este sistema de sacrificio? ¿Cómo era perdonado el israelita? Si el Mesías se ofreció hace 2 milenios, pudiéramos decir. ¿Cómo era perdonado la persona hace 4 milenios? ¿Por qué Noah levantó un altar de sacrificio? ¿Por qué Abraham levantó altar de sacrificio? ¿Por qué Isaac levantó altar de sacrificio? ¿Por qué Israel levantó altar de sacrificio? ¿Por qué Moshe? ¿Por qué todo el pueblo de Israel luego en el Mishkan? Luego en el primer templo, luego en el segundo templo.
¿Qué era lo que daba validez a estos sacrificios? ¿Sobre qué base el Eterno perdonaba al pecador con el sistema levítico? Recordemos la introducción a esta enseñanza y dijimos cómo el Eterno presentó el sistema sacrificial. Y no nos fuimos a Levítico, no nos fuimos a Shemot, a Éxodo, nos fuimos a Bereshit, nos fuimos a Génesis y vimos que esto era una sombra del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Y dice que la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, primera de Pedro 1, 19, 20. Nuevamente, este concepto que introduce Kefas, que introduce Pedro, no es algo novedoso, en el sentido de que fuese que los apóstoles estuvieran inventándolo, sino que los apóstoles están citando principios y fundamentos de la Torá, del sistema sacrificial de Vaikra de Levítico. Es por ello, lo reitero, que es imposible conocer la dimensión del sacrificio de Yeshua y los conceptos mesiánicos propios del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Cordero que es Yeshua, sin tomar en cuenta los principios que están estipulados en la Torá, en el libro de Vaikra. En su eterno consejo, Adonai supo siempre que él quitaría, es decir, que él expiaría el pecado basado en el sacrificio de su hijo Yeshua. ¿Cómo recibía el perdón un israelita antes de la manifestación de Yeshua? En base a que el Cordero de Dios fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Nótese que aquí no hay fecha. En primera de Pedro 1:20 aquí no hay fecha para los seres humanos. Dice que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el sacrificio de Yeshua es válido desde antes de la fundación del mundo. Cuando un israelita llevaba un corderito, un animal, y lo ofrecía en el altar del tabernáculo, en el desierto, en el Mishkan, su pecado era perdonado sobre la base del sacrificio del Cordero de Dios, sin mancha, sin tacha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era el modelo de este sacrificio? De los korbanot, de las ofrendas, en el Mishkan, en el templo. ¿Cuál era el verdadero modelo? Yeshua, el Cordero de Dios. Era el sacrificio del Cordero de Dios. Esa era la base principal. Ese era el fundamento primordial de todos los sacrificios. El perdón que el Eterno otorga al pecador antes y después de que el sacrificio de Yeshua se materializara, ha sido precisamente por la validez del Cordero de Dios, que es Yeshua HaMashiach, del Cordero sin mancha, del Cordero sin contaminación.
Esto es enseñado claramente en Hebreos 9, 14 y 15. Anótelo. Les recomiendo que este sí lo anote. Yo sé que han anotado todos los anteriores, porque aquí en Hebreos, en estos versículos está resumido lo que hemos dicho. Hebreos 9, 14 y 15. ¿Cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Atención con el versículo 15, Hebreos 9, 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Recuerda que la profecía, según Yirmiyahu 31 al 33, el nuevo pacto es la Torá escrita en la mente y en el corazón. Tenemos que decirlo porque la teología del reemplazo y greco-romana dice todo lo contrario. Lo digo nuevamente, la Torá, el nuevo pacto es la Torá escrita en la mente y en el corazón, según Jeremías 31 al 33. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, en Hebreos 9:15, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuántos dicen aleluya? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Israel. ¿Qué Israel? Todos aquellos obedientes desde antes de la muerte de Yeshua y después de la muerte de Yeshua. Es decir, el sacrificio de Yeshua cubre tantos a los que habían muerto antes de que Yeshua muriera en el madero, y cubre también a los que ni siquiera habían nacido, en este caso nosotros, cuando Yeshua murió en el madero. Levanta tus manos y grita en alta voz: ¡Yeshua vive! ¡Yeshua vive! ¡Yeshua es el Cordero! ¡Yeshua es el Cordero! ¡Aleluya! Es a través del sacrificio de Yeshua. Ya lo vimos en Bereshit, ya lo vimos en Génesis, ya lo vimos en Vaikra, ya lo vimos en Isaías 53. Ya lo vimos en Primera de Pedro, Kefas 1:20. Ha sido a lo largo de la historia del ser humano, ha sido a través del sacrificio de Yeshua. Porque esto se trata de la eternidad. Él es el eterno. El Cordero, el sacrificio del Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Usted ni siquiera pensaba nacer. La tierra ni siquiera existía. Ni siquiera existía. Pero ya la gracia estaba a nuestro favor. ¡Alábalo porque Él vive! ¿Desde cuándo está la gracia? ¡Aleluya! ¡Yeshua vive! ¿Desde cuándo está la gracia? Desde antes de la fundación del mundo. Teólogos grecorromanos, la gracia está desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Revelación, Apocalipsis 13. Yo le invito que usted comparta esta enseñanza a los que están presentes en este lugar, a los que nos están sintonizando en vivo y a todo color. Porque está claro, hermanos, está en la Escritura.
que la gracia está presente desde antes de la fundación del mundo. Porque la gracia es un atributo del Eterno. Entonces la gracia es eterna. La gracia no está limitada al tiempo y al espacio. No hay tal cosa como dispensación de la gracia. Porque la gracia es un atributo del Eterno. Ha estado con el Eterno desde siempre. Desde siempre. Esas teologías que limitan la gracia son falsas. Porque la gracia es un atributo del eterno Dios. Apocalipsis, Revelación 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esta es a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Puedes limitar eso? ¿Puedes limitar el atributo del Eterno al tiempo y al espacio? ¿Puedes limitar el atributo de la gracia del Eterno a tu propia teología, a tus propios conceptos, a tus propios pensamientos religiosos, a tus propios conceptos anti-Torah? Anti-Mashiach, anti-Israel, anti-judío. Porque aquí dice que los moradores de la tierra adoraron a la bestia, porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son conceptos eternos, no son conceptos temporales. Estos no son conceptos humanos, son conceptos divinos. Esta no es teología grecorromana. Esta es revelación hebrea, revelación judía, revelación de la Torá del eterno Yahvé, Elohim de Israel, Yeshua HaMashiach, el Adón. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar lo que está escrito. Esto es enseñado claramente en Romanos 3, 25, 26. Lo leemos, Romanos 3, 25, 26. Lo leemos, Romanos 3, 25, 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, de la emuná, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Y dice Hebreos capítulo 11, ¿quiénes eran los de la fe en Yeshua? Y menciona a nuestros patriarcas, menciona a Abraham, menciona a Moshe, menciona a todos estos personajes del Tanaj que también tenían esa convicción
en el Mashiach, en Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. El sacrificio de Yeshua fue la base para la remisión de pecados de ambos pactos. Ya lo leímos en Romanos 3:25 y en Hebreos 9:15. Oremos, demos gracias al Eterno por su palabra expuesta en esta tarde de Shabbat. Bendito Abacadosh, Rey de Gloria, Rey del Universo. Te damos infinitamente gracias, eterno Dios, porque el precio está pagado. El sacrificio ya fue ofrecido. La ofrenda ya fue presentada. Yeshua, te damos gracias, porque no estimaste ser igual a Elohim como cosa a que aferrarte, sino que te despojaste, tomaste forma de siervo, de hombre, y te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. El que no conoció pecado murió como el más vil transgresor. El que no conoció pecado ni hubo engaño en su boca, llevó sobre sí mi pecado, llevó sobre sí vuestros pecados, llevó sobre sí el pecado de todos aquellos que han creído en ese sacrificio sustituto, en ese sacrificio Hasham, en ese sacrificio por la culpa. Tú llevaste mi culpa, tú llevaste mi pecado, tú llevaste mi transgresión. Yo merecía morir, pero tú llevaste mi pecado sobre tu propio cuerpo, Yeshua HaMashiach. Gracias, gracias, Abacadosh, porque tu revelación nos ha alumbrado para poder tener conciencia de la gravedad de nuestros pecados y de lo magnífico de la ofrenda sustituta por ellos. No hay palabras para agradecer lo que Yeshua ha hecho por mí, lo que Yeshua ha hecho por ti. Él derramó su sangre, Él derramó su vida, no solo para perdonar, no solo para cubrir, sino para quitar, para borrar tu pecado y el mío. Esa es la gracia que te presentamos hoy, estimado amigo, ahí donde nos escuches, donde nos veas. Esta es la gracia del Padre para ti. Él te ha llamado desde que estás en el huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? Es el llamado del amor del Padre. ¿Dónde estás tú? Y en lugar del ser humano encontrarse con su Creador, se escondió de la presencia del eterno Dios. Padre amado, nos ha salido al encuentro, nos ha venido a buscar. Aleluya. Infinitamente gracias, Abacadosh. Infinitamente gracias porque nos has redimido con precio de sangre. Yo salvaré a mis ovejas, dice Adonai. Ezequiel 34:22.
Yo salvaré a mis ovejas. Dice Adonai. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahvé. Vivo yo, ha dicho Yahvé Adonai, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Ezequiel 34:11. Porque así dicho Yahvé Adonai, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Porque así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él ya vino. El verdadero pastor ya vino. El verdadero pastor se llama Yeshua HaMashiach. Nadie es dueño de las ovejas, solo aquel que ha dado su propia vida por ellas. Solo el verdadero pastor es el dueño de las ovejas. Y el verdadero pastor se llama Yeshua. Y él dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Él ya vino y murió por ti y por mí. Él ya vino. Y no solo es pastor, sino que también eso fue cordero, fue ofrenda, fue sacrificio por ti y por mí. Él ya vino y volverá por segunda vez a buscar a su pueblo, a buscar a sus ovejas que oyen su voz, que oyen la voz de su shofar. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz, dice Yeshua, y yo las conozco. ¿Eres tu oveja? Oye la voz. ¿Eres tu oveja? Oye la voz. Aleluya. Del buen pastor. ¿Eres tu oveja? Oye la voz de Yeshua HaMashiach, que llama por ti en esta tarde. ¿Eres tu oveja? Atiende el mensaje que hoy has recibido de la Torah, de su palabra. Atiende el mensaje de la vigencia de la Torah. No ha sido abrogada, no ha sido abolida. El mensaje de los sacrificios está más vigente que nunca. Aleluya. El mensaje de la ofrenda a Sham, del sacrificio a Sham, sigue vigente para ti y para mí. Aleluya. No ha sido abrogado el libro de Levíticos. No ha sido abrogado el libro de Vaikra. Oye la voz del buen pastor.
¡Aleluya! Y donde oyereis, dice Adonai, el sonido del shofar, ahí os reuniréis. ¡Aleluya! Baruch Hashem, te damos gracias, Padre. Dele fuerte esas palmas al Rey, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Yeshua, a Mashiach. Aleluya. Shalom, shalom. Bendiciones para todos. Y si estás en un lugar donde no te enseñan sobre la vigencia de la Torá y de los mandamientos del Eterno, te decimos, escapa por tu vida en el nombre de Yeshua. Shalom, shalom y chau a todos para todos. Buena semana.